Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El día de hoy, en el curso de Historia del Perú, vamos a ver acerca del primer gobierno de Alberto Fujimori. Muy bien, ¿cómo se encontraba el Perú cuando Alberto Fujimori llega a ser presidente? Número 1. El Perú se encontraba en una hiperinflación, teníamos una economía estancada, casos de corrupción por todos lados. Se había abandonado el agro, o sea, la agricultura. Había un aumento progresivo de la pobreza. Había atentados terroristas. Teníamos diversos problemas de índole internacional, como por ejemplo ser ineligibles para futuros préstamos, ya que en el gobierno de Alan García no se pagó la deuda acordada, o sea, el pago mensual de la deuda del préstamo que nos hicieron no se comenzó a pagar en la cantidad acordada. Así que el panorama que tenía Alberto Fujimori era muy complicado. ¿Cómo va a llegar al poder Alberto Fujimori? ¿Y por qué llegó al poder? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo el pueblo peruano eligió un candidato totalmente extraño? Un candidato que no tenía experiencia en la política. Un candidato que, claro, era nuevo, ofrecía distintas alternativas, pero ¿cómo llega al poder? Las posibles explicaciones que podemos dar para tratar de entender cómo Alberto Fujimori llegó al poder es que en el Perú las propuestas de los presidentes anteriores ya habían fracasado. Esas propuestas populistas de los partidos políticos tradicionales ya habían fracasado, como que la población peruana ya no creía en lo mismo. Decían, no, si va a ofrecer o va a proponer lo mismo, no, mejor buscamos o elegimos a otro candidato. Por el lado de Acción Popular, ¿ok? Y el Partido Popular Cristiano, esos dos partidos, van a hacer una alianza para poder hacerle frente a Cambio 90, que era el partido de Alberto Fujimori. Lo que pasa aquí es que Fujimori ofrece una propuesta totalmente distinta a lo que los demás partidos ofrecían. Era una propuesta totalmente nueva, no se sabía a ciencia cierta qué podía pasar con esta nueva propuesta. En ese panorama, Alberto Fujimori va a ser uno de los candidatos favoritos a la presidencia. Podemos ver cómo van en la primera vuelta y cómo llegan hasta la segunda vuelta. Eran 4 los partidos políticos: el Fredemo, que era la alianza entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, Cambio 90, Izquierda Unida y el Frenatraca. ¿Okay? Todos estos candidatos se lanzaron y todos estos partidos lanzaron a su candidato. En la primera vuelta solo van a llegar 3. El Fredemo, Cambio 90 y la Izquierda Unida. Pero de estos 3 partidos políticos, solo 2 tienen una mayoría, que es Fredemo y Cambio 90. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué no ganó Fredemo si tenía mayor porcentaje? Es que según las nuevas reglas para las elecciones, para que pueda ser elegido un candidato a la República, necesita el 50% de votos. O sea, el 50% en la votación general necesita. Pero sabemos que es muy difícil que un presidente, un candidato a la presidencia acumule o llegue al 50% en la primera vuelta. Así que como Fredemo y Cambio 90 no alcanzaron el 50%, que es la cuota mínima para ser presidente, se van a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta hay como se dice, un cambio radical. Cambio 90 obtuvo 56%, Fredemo 33% y los votos en blanco 9%. Por lo tanto, Cambio 90 va a llegar a la presidencia.
con su candidato Alberto Fujimori. Pero en la segunda vuelta hubo un cambio radical, porque Cambio 90 recibió apoyo de dos partidos políticos, de dos grupos políticos, los apristas y los de izquierda. Así que la balanza se inclinó a favor de Alberto Fujimori, que para muchos era una nueva alternativa, una alternativa totalmente distinta. Cuando Alberto Fujimori llega al poder, en plena campaña, como con sus primeros mensajes, dice claramente que no va a aplicar ninguna política de shock. Eso es lo que dice. Lo dice en cámaras. Que no va a aplicar una política de shock. Lo que sí trató de hacer Alan García con los paquetazos económicos. Él dijo, yo no voy a aplicar shock, así que no se preocupe. Eso fue lo que dijo. Con el pasar del tiempo su discurso cambió y efectivamente más adelante aplicaría el shock. El modelo económico que va a utilizar para aplicar sus políticas económicas va a ser el neoliberal, ¿ok? Un modelo económico ortodoxo. ¿Cuál es el objetivo de este modelo económico y cuál era la visión de Fujimori en la parte económica? Que Perú vuelva a ser legible, o sea, que sea bien visto por la comunidad internacional para que pueda gozar de un préstamo, porque en el gobierno de Alan García vimos que el Perú fue declarado ineligible, o sea, nadie le iba a prestar. Ese era el objetivo a nivel económico, ser país elegible para el FMI, para el Fondo Monetario Internacional, para que nos puedan prestar dinero. Entonces, para esto, Alberto Fujimori tuvo que aplicar sus planes, los planes que tenía en mente. Por ejemplo, va a firmar el Plan Brady. El Plan Brady trata de que el gobierno del Perú quiere pagar su deuda con el FMI. Le debe al FMI, pero quiere reprogramar su deuda. Al reprogramar la deuda está demostrando que quiere pagar la deuda, no que no va a pagar. Y por lo tanto, según la política neoliberal que le aconseja al FMI, el mismo Fondo Monetario Internacional, le dice que debe aplicar una política de shock. Si quiere que la economía del Perú comience a mejorar, si quiere que la moneda no se devalúe, si quiere estabilizar la economía y generar puestos de trabajo, reactivar la economía, tiene que aplicar un shock. ¿Y qué cosa es el shock? El shock económico es la intervención del Estado, donde el Estado tiene la potestad de hacer una reforma radical. Así la población está en contra. Todo con el objetivo de reactivar la economía. Así que los shocks económicos no son buenos. Depende. Por un tiempo muy largo no es bueno. Por un tiempo corto podría servir los shocks. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Los precios van a aumentar. Para tratar de ahorrar dinero, ¿qué es lo que hace Fujimori? Manda a quitar los subsidios de los productos. O sea, el subsidio es un dinero de emergencia, un dinero de fondo, que va a salvaguardar, por ejemplo, cierto tipo de productos. Para ahorrar, decide quitar los subsidios de alimentos. Para que se dé las importaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Baja los aranceles, los impuestos a importaciones lo baja, para que ingresen más importaciones. Otra medida para poder controlar las grandes empresas públicas, ¿qué es lo que hace? Va a privatizar, o sea, va a vender o la empresa nacional va a pasar a manos privadas. Por ejemplo, el Banco Continental, lo que vendría a ser las empresas de teléfonos, Marcona, todo eso va a pasar a manos privadas.
Y algo que sí es positivo es llamar a la empresa extranjera, generar que las empresas extranjeras vengan a invertir. Eso sí le hace mucho bien a la economía. Los salarios de los trabajadores no van a aumentar, tampoco van a disminuir, se van a mantener tal como están. Va a congelar los salarios. Respecto a la moneda, va a crear el nuevo sol. Recordemos que en el gobierno de Alan García la moneda que ya estaba devaluada prácticamente era el INTI. Ahora va a crear el nuevo sol, el nuevo sol. Y va a haber una equivalencia. Un nuevo sol va a equivaler a 1.000.000 de INTIs. Con eso nos demuestra que los INTIs ya no tenían valor. Nadie quería los INTIs, no reflejaba seguridad esta moneda, así que tuvo que ser devaluada. Para poder controlar la recaudación de impuestos, tiene que crear un organismo que se encargue de recaudar impuestos. Por eso va a mandar a crear la SUNAT. Creó la SUNAT. Y también va a crear otros organismos que van a ayudar al consumidor, que van a defender sus derechos. Por ejemplo, creó Indecopi, Ociptel y Ocinerge. ¿Cuál era el objetivo de aplicar este modelo neoliberal? Reactivar la economía. Es por eso que Alberto Fujimori va a tener 4 pilares, 4 elementos importantes a nivel económico. Eliminar el déficit fiscal, o sea, la plata que faltaba para poder invertir en obra pública. El control monetario. El Estado se va a encargar de controlar la moneda, si se emite o no se emite monedas, la circulación. La unificación y la liberación del tipo de cambio, o sea, que sea constante, que solo se autorregule. Y la estabilización y la corrección de precios públicos, o sea, para que no existan dos mercados paralelos. Lo que va a hacer el Estado es regular los precios, poner un precio fijo en los productos. Y de esta forma se va a poder luchar contra la inflación. Todos estos consejos no salen de la mente de Fujimori. Todos estos consejos van a ser producto de la receta del consejo que el FMI le va a dar en casos de hiperinflación para que pueda salir de este problema. Todo esto van a ser consejos que el FMI le va a dar, le va a decir, sabes que Fujimori debes hacerlo. Entonces, siguiendo el proceso, para el año de 1992, o sea, 2 años después que llega a ser presidente del Perú, aplica el famoso autogolpe, ¿ok? El autogolpe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un autogolpe? O sea, para que sea considerado un autogolpe es porque tiene que cerrar, tiene que, como se dice, eliminar a los congresistas. ¿Qué pasaba? El sistema en el cual era representado el Congreso era bicameral, o sea, senadores y diputados. ¿Qué pasaba? Fujimori, al aplicar el Fujishock, tenía que recortar libertades. Tenía que pasar por encima de lo que muchas personas pensaban. Así que lo único que veía Fujimori para que no tenga ningún obstáculo a aplicar todo lo que tenía en mente respecto al Fujishock eran los congresistas que se oponían. Los congresistas ofrecían resistencia a las medidas que quería aplicar Fujimori. Así que Fujimori decía lo siguiente: bueno, el Congreso no me apoya y tengo que aplicar estas medidas, que es la única forma, entonces voy a disolver el Congreso de la República. Y eso hizo, disolvió. Es por eso que Fujimori, en un mensaje a la nación,
en plena televisión sale. Y dice que va a disolver. ¿Qué va a disolver? El Congreso de la República. ¿Ok? Pero no tendría nada de malo. El problema es que se extralimitó. La idea solo era disolver el Congreso. Supongamos que el Congreso era un obstáculo, porque no dejaba aplicar las medidas que le exigía el Fujishock o el shock. Entonces, aparte de disolver el Congreso, porque sí lo podía hacer cuando el Congreso hace oposición a todo lo que el presidente plantea, por ejemplo, una vez y es rechazado, plantea la segunda vez, es rechazado, y una tercera vez ya pues. La misma Constitución lo ampara. Pero lo bueno aquí de Fujimori no es, o sea, tanto la política, sino que es que logró tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué hizo el Ejecutivo? Dejó sin efecto las funciones del Legislativo. Y no solo eso, si solo hubiera quedado en que disolvió el Congreso de la República, bueno, hubiera como se dice, hubiera pasado, hubiera sido pasable. El malestar no hubiera sido tan grande. Pero Fujimori también se tomó más atribuciones. Aparte de disolver o suspender las funciones de los congresistas, también suspendió las funciones del Poder Judicial, del Tribunal de Garantías Constitucionales, o sea, de los entes que se encargan de la justicia, disolvió sus funciones y con eso prácticamente se puso la soga al cuello Fujimori, porque el objetivo, ya a vista de todos, no solo era disolver el Congreso de la República, sino disolver las máximas instancias judiciales. Y eso, a vista de todos, era simplemente que este presidente quería quedarse en el poder, quería controlar el país como se le engana. No solo quería sus 5 años, sino que quería más. Así que tuvo un gran rechazo. Tuvo un gran rechazo. El objetivo, según el punto de vista de Fujimori, era crear un Congreso con una sola representación, o sea, un Congreso unicameral, solamente con congresistas. El otro objetivo de por qué le quitó las funciones o suspendió sus funciones de los demás poderes, de los demás órganos judiciales, era porque quería crear un nuevo sistema. Un sistema que sea más justo y más coherente. Pero eso es cuestionable. Una vez que cerró el Congreso y suspendió funciones, se tuvo que luchar contra los problemas internos que estaba viviendo el Perú. Por ejemplo, antes de esto, a nivel internacional, cuando Fujimori dio el autogolpe, la comunidad internacional, o sea, los países en el mundo, condenaron rotundamente lo que había hecho. Porque a todas las vistas, lo que había hecho era claramente las características de un dictador. O sea, el Perú de lo que era un país democrático, con la acción que hizo Fujimori del autogolpe, pasó a ser un país gobernado por un dictador, donde no se respetan las libertades, donde no hay democracia. Pero algo positivo en su gobierno es que la Policía Nacional, que tenía un grupo especializado, que es la DINCOTE, capturó a Abimael Guzmán, el líder del movimiento terrorista Sendero Luminoso. Lo capturó. ¿Ok? No solo capturó a Abimael Guzmán, capturó a las cabezas del grupo terrorista, a los principales mandos. Así que eso fue algo positivo. ¿Qué más ocurrió en su gobierno? Hubo un general que se rebeló contra Fujimori, que fue el general Salinas Sedó. Trató de darle un golpe de estado
a Fujimori, pero fracasó. Fracasó y fue encarcelado. Luego comienza a aparecer denuncias. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Fujimori se crean comandos paramilitares, o sea, grupos de la policía o del ejército o de alguna fuerza armada que tiene como función juzgar extrajudicialmente, o sea, tiene carta libre para poder asesinar, justificando que son terroristas, son subversivos, quieren dar algún golpe de Estado. Se crea un grupo paramilitar llamado Colina. Y este grupo paramilitar llamado Colina tenía como objetivo investigar, capturar y matar terroristas. Pero cometieron muchos excesos porque no solo mataron terroristas, también mataron personas inocentes, que no eran terroristas. ¿Qué más aparece? Se acusa a Vladimiro Montesinos de coludir, o sea, de pagar, de sobornar autoridades. Y no solo autoridades, medios de televisión y demás personas, para que hablen o limpien la imagen de Alberto Fujimori y lo apoyen. Todas estas denuncias, todos estos problemas comenzaron a llegar. Se comenzó a dar en 1992 hacia adelante. O sea, cualquier persona pensaba, o sea, el presidente da un autogolpe, cierra el Congreso, le quita sus funciones a los demás poderes, casos de corrupción, todo lo van asociando, como se dice, todo está concadenado. ¿Qué es lo que hace Fujimori? Para poder llevar adelante su plan tiene que cambiar la constitución. Es por eso que Fujimori va a mandar a crear una nueva constitución, ¿ok? No nueva al 100%, sino cambiar muchos aspectos, muchas leyes que están en la Constitución y crea la Constitución del 93, en el cual en esta nueva Constitución dice que ya no va a haber dos sistemas en el Congreso, sino uno, el sistema unicameral. Se puede reelegir por una sola vez. O sea, si tiene un gobierno, por ejemplo, Fujimori tenía su gobierno, o sea, la fecha de la duración de su gobierno debía ser del 90 al 95. Él tenía la opción de reelegirse una segunda vez, o sea, del 95 al 2000. Eso decía en la Constitución modificada. Y que solo hay pena de muerte cuando es un caso de terrorismo. ¿Y que se puede aplicar un referéndum? Sí. Puede ser un referéndum para una reforma parcial o total de la Constitución. Creó esta libertad para que la población pueda hacerlo. En su gobierno también hubo problemas externos, no todo era interno, no todo era económico, también externo. Tuvimos el problema del conflicto del Alto Cenepa, ¿ok? Presidente del Perú, Fujimori, y presidente de Ecuador, Ayala Lasso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se da el problema del Alto Cenepa? Los soldados ecuatorianos habían ingresado a territorio peruano, a la zona conocida como la Cordillera del Cóndor, ¿ok? Entonces, cuando un país entra en tu territorio, lo único que tienes que hacer es responder con un ataque. No puedes simplemente decir, uy, ingresó a mi país y ya íbamos a llegar a un acuerdo. No. Cuando un país, y lo hace conscientemente, entra a tu territorio sin ningún permiso, lo único que queda es un enfrentamiento armado. Es por eso que varios países van a intervenir para que se llegue a mayores, ¿ok? Pero a pesar de esto, sí hubo enfrentamiento armado, sí hubo un conflicto armado, una guerra muy corta, muy corta, muy corta. El resultado fue que se firmó como una especie de tratado, pero que más adelante va a ser ratificado. Se firmó la paz de Itamaraty. Y luego más adelante en el Acta de Brasilia se puso fin a la guerra con Ecuador. Fue una guerra muy corta.
¿El Perú salió vencedor? Sí, el Perú venció a Ecuador en esta guerra. Pero lo que va a hacer Fujimori más adelante no va a ser nada bueno. Para 1995, por ley, ya le correspondía acabar su gobierno. Era el último año que vencía su gobierno. Así que va a haber nuevas elecciones. En estas nuevas elecciones, en 1995, vence Pérez de Cuéllar en las elecciones. ¿Ok? Pero Fujimori, como una propuesta de campaña, ¿qué ofrece? Que va a perdonar a los militares y a los policías que se hayan querido rebelar contra él. Va a haber una amnistía general contra militares y policías. En el año 96 se produce un amotinamiento del grupo terrorista MRTA en la embajada de Japón. Capturan al embajador japonés, capturan además autoridades políticas. Y es aquí donde el comando Chavín de Huántar sale a relucir, poniendo todos sus conocimientos en la práctica. Hubo muy pocas bajas, poquísimas bajas por parte de los diplomáticos, y hubo más bajas de parte de los terroristas. Al final se pudo rescatar con vida al diplomático japonés. Así que fue algo más que va a aumentar la fama de Fujimori. Para el año de 1998 es elegido Alberto Andrade como nuevo alcalde. No olvidemos, una corrección. En el 95, Pérez de Cuéllar postula la presidencia del Perú, pero no gana. ¿Ya? No gana. Lo que había hecho Fujimori, positivo, negativo, le va a sumar puntos, pero sobre todo la política de lucha directa contra el terrorismo. Eso le va a hacer más puntos a Fujimori. Y por ese motivo va a vencer a Pérez de Cuéllar. A pesar que Pérez de Cuéllar era un gran diplomático, no logró vencer a Fujimori. Fujimori gana por segunda vez. O sea, esta reelección aplicada en la Constitución del 93 le va a servir porque puede postular. Y ganó. Y vamos a ver que se van a suscitar una serie de problemas en el gobierno de Fujimori, en su primer y en su segundo gobierno. Para muchos pesa más lo negativo que lo positivo. Eso ya depende de uno, cómo quiera interpretar o ver la realidad. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.